Hola, hola. Gracias, estimado colega. Bueno, buenas noches primeramente a todos los participantes del webinar informativo en lo que es el reglamento del diseño y construcción de operación de redes de gas natural e instalaciones internas, lo que es la categoría industrial. Todo lo que conlleva los accesorios, tipos de materiales, entre otros. Me voy a presentar, yo soy el ingeniero César Alejandro Holguín Márquez, ingeniero en petróleo, gas, energías, titulado con la especialidad en instalaciones de gas natural en las tres categorías: comercial, doméstico e industrial, con otro tipo de especialidades en lo que es mantenimiento de calderos industriales, tipos de hornos calderos, mantenimiento y seguridad industrial. Bueno, como ya estaba mencionando, colega, vamos a ver lo que llega a cumplir el objetivo de nuestro curso en la categoría industrial y de GNB. Entonces, el reglamento que tiene por objetivo normalizar, establecer los requerimientos técnicos que conllevan y cumplen con las instalaciones de gas natural dentro de lo que es la categoría de GNB, categoría industrial, y partiendo de la red principal a lo que vienen las acometidas secundarias para la categoría comercial y la red de categoría doméstica, que conlleva nuestro alcance de nuestro curso. Entonces, el presente nexo de las instalaciones de gas natural en categoría industrial, que estipula el marco normativo dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aplica para todo el territorio nacional. Entonces, nosotros nos basamos en la normativa técnica, cumpliendo obligatoriamente para las personas nacidas dentro del país. Vemos también lo que es la parte jurídica y la actividad de diseño, construcción e instalaciones de la categoría industrial y la categoría de GNB. Y en el caso a partir de la red primaria y ramificar a lo que es la categoría comercial por medio de PRMs y los EDRs de estaciones distrital de regulación para ser conectados para la red primaria, y difiera la construcción de las acometidas del PRM y la acometida industrial. Entonces, como estábamos hablando, el nexo se aplica en el diseño de construcción de las acometidas industriales. Los PRMs, instalaciones internas, todo lo que conlleva la categoría industrial y de GNB. Y abastecer todo lo que ramifica las redes principales, los gasoductos principales. Entonces, si nosotros vemos poco lo que viene, el marco normativo, así hacemos mención a los gasoductos principales. Entonces, este es el gasoducto principal que conlleva y que manejamos dentro del ámbito nacional. Este es el gasoducto al altiplano. Alimenta desde Santa Cruz por diferentes subestaciones, en este caso estaciones de compresión de gas, alimentando por estas mismas estaciones o compresores de gas. Alimenta Cochabamba, despachamos a Oruro y de Oruro a La Paz. Este es uno de los gasoductos de mayor longitud y de mayor importancia dentro del
territorio nacional. Tenemos otros tipos de gasoductos que tienen la misma función, sea de abastecer a todos los usuarios directos o indirectos que estén dentro de este territorio. Tenemos el gasoducto Colpa Grande, Río Grande y Yacuiba, Río Grande. Entonces, ¿quién alimenta y de dónde viene? Parte lo que es de Colpa, llega a Santa Cruz, Río Grande, Charagua, y llega hasta Yacuiba, ¿no? Es otro de los gasoductos de mayor longitud y de importancia también dentro del país. Luego tenemos otros gasoductos, como el gasoducto al Brasil, que igual alimenta desde Río Grande, Chiquitos, Roboré, Yacuibe y Puerto Suárez y llega a lo que es Brasil. Y hay otro tipo de ramificación con un compresor o una serie de compresores alimentar a lo que es la mina de Don Mario, San Matías y a Cuiabá, también para el Brasil. Pero este es con un fin directamente industrial para categoría, en el caso de las mineras, como está de moda ya lo que es la construcción, la fabricación de los aceros. Tenemos también el gasoducto de Taquiperenda, Potosí, que alimenta de Cochabamba, pasa a Sucre, de Sucre ramifica a Potosí, y lo que queremos es llegar a abastecer a donde no hay lugares donde es inaccesible el consumo de gas natural. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la consideración que ya hay gasoductos construidos dentro de nuestro país y los que no están beneficiados son los lados de el oriente, parte del norte. Entonces hacemos mención de Pando y Beni. Esto es lo que falta todavía por abastecer, porque directamente se hace por buques cisternas y otros líquidos o hidrocarburos líquidos que se hacen mención en estos dos departamentos. Entonces, dentro de las acometidas industriales, construcción de los PRMs, instalaciones internas de gas natural, categoría industrial y de GNB, entonces nosotros hacemos un ámbito a este tipo de aplicación. Entonces, el alcance hacemos nuevamente mención, es cubrir y aplicar dentro de todo el territorio nacional, basando en la técnica normativa que está estipulada por la ANH. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de nuestro curso? Aparte de la construcción de las acometidas, los puentes de derivación, de regulación, el conjunto de accesorios, el tipo de tuberías que conforman la derivación del servicio desde la válvula hasta la válvula de ingreso a un puente regulador. Entonces acá vemos todo lo que va a conformar la acometida industrial. El tipo de mantenimiento, el tipo de tubería, el diámetro, grosor, espesor, todas las especificaciones técnicas que nosotros ya conocemos y ponemos en práctica directamente para la construcción de las acometidas industriales. Cabe mencionar que las acometidas dentro de las estaciones de distritales de regulación, tanto como los PRMs, y ver qué tipo de diferencia hay, cómo son las caídas de presión, cómo tenemos que manejar estas caídas de presión, cómo tenemos que manejar el flujo de gas, qué consideraciones tenemos que manejar
y por consecuente ver cómo está conformado todo este tipo de acometida dentro de la derivación del servicio de alimentación, desde la válvula hasta la válvula de ingreso a una estación distrital o un PRM. Entonces acá vemos lo que es las acometidas. Entonces vemos la válvula de servicio, el ingreso del flujo, el regulador de presión. Acá se hace la lectura de la presión al ingreso al medidor. ¿Y qué hace el medidor? Va a hacer una lectura del flujo del caudal de gas y va a calibrar o va a regular para que sea conducido hacia la siguiente acometida o al accesorio próximo, manejando siempre el perfil de modulación. Entonces, nosotros manejamos dentro de la ingeniería del transporte de gas natural lo que es el perfil de modulación, aguas arriba y aguas abajo. Cuando vemos la acometida industrial, aquí vemos lo que son los quemadores para los hornos, o en este caso generadores de vapor. Cómo tiene que ir las acometidas, qué tipo de válvulas, cómo tiene que ser la unión de las bridas, cómo tienen que ir los pilotos, los quimotos peladores. Entonces, dentro de todo lo que es esta acometida industrial. Esta es una serie de quemadores que tienen una finalidad. Entonces, introducimos aire, gas, agua fría, y lo que va a hacer la combustión es generar CO2 y el vapor caliente, que es lo que se va a requerir para uso industrial. Este tipo de acometidas industriales, tanto para GNV e industrial, ver qué tipo de accesorios conforman este tipo de acometidas, qué tipo de diámetros manejamos, qué tipo de accesorios, qué tipo de válvulas, qué tipo de accesorios mecánicos, accesorios inteligentes, vale la terminología, el tipo de filtros, el tipo de desahogo o de evacúo y las conducciones por la cual va a ser alimentada el gas natural. Son diferentes a comparación de los EDERs. Acá la función es de recepcionar el gas natural y nosotros derivar este gas con una presión regulada. ¿Para qué? Para que tenga un uso comercial doméstico. Cuando hablamos de un EDR, cuando hablamos de un PRM, de un puente regulador medidor, entonces hablamos más para la categoría de GNV y la categoría industrial, porque vamos a manejar presiones altas. Entonces manejamos lo que es para los calderos industriales hasta presiones de 2 a 3 bares. Y cuando hablamos de las categorías comercial doméstica, hablamos de 50 milibares para abajo, ¿no? Entonces, como estábamos viendo y explicando, que nosotros tendremos que tener en cuenta el perfil de modulación. Entonces, ¿a qué yo me refiero con el término aguas abajo? Entonces, esta expresión me define que voy a ubicar un determinado punto en el que se encuentre instalado posterior al de referencia en el sentido de circulación de mi flujo de gas. A diferencia de aguas arriba, que se va a ubicar a un determinado punto que se encuentra instalado y en forma precedente al de referencia en el sentido de la circulación del flujo de gas. Entonces, las distancias mínimas también que yo voy a tomar en cuenta dentro del perfil de modulación. Las distancias aguas arriba y las distancias aguas abajo.
Entonces acá yo puedo ver el perfil de modulación en el sentido al cual esté yendo el flujo. Entonces yo me fijo esta flecha. Entonces el sentido al flujo. Entonces este es el perfil de modulación. Aguas arriba, aguas abajo. Para todo tipo de accesorio, ya sea una válvula abierta, válvula cerrada, válvula de alivio o una válvula de cierre automático, tiene que ir cubierto con este diagrama que me indique el perfil de modulación. Entonces voy en el sentido al flujo. Aguas arriba y aguas abajo. Tanto para una válvula cerrada como una válvula abierta. Tengo acá unos perfiles de modulación que nosotros vamos a ver en el curso. A ver, tengo acá, a ver un segundito. Tiene que estar acá. ¿Alguna pregunta que tuviese hasta el momento, lo que estamos viendo, lo que va a ser el curso en las instalaciones categoría industrial? El perfil de Ingeniero, modulación, buenas quiero. noches. Una Sí, consulta. buenas noches. Disculpe, ¿este después va a tener no sé, curso número 2? O sea, ¿va a seguir? ¿O pasa Claro, que, son, digamos, para postular, para tener la certificación para para la NH, para poder hacer trabajos en PRMs? o sea, lo que tú me indicas es si de este curso va a haber un certificado que te habilite. No, o bueno, no sé si es que después van a haber después otros cursos que de ahí ya nos habiliten o algo así. Claro, va a haber otros posteriores cursos dentro de lo que son la construcción de PRMs y el mantenimiento de PRM. Esto es lo que nosotros vamos a ver, es lo que es todo lo que conlleva la categoría industrial. Ya, Entonces, de la construcción de un PRM, etapas de regulación, ubicación, tipos de accesorio, tipo de mantenimiento, tipo de línea, entre otros, ¿no? ok, gracias. Estoy buscando dónde está el perfil de modulación. Mm, mm, mm. Cuando hablamos de las etapas de regulación, nosotros hacemos un acercamiento a lo que es el PRM. Nosotros sabemos, para los que no, en las etapas de regulación de un puente se realizan dos tipos de regulaciones. Primera regulación, segunda regulación. ¿Por qué los dos tipos de regulaciones? Cuando hablamos de la regulación o el perfil dentro de este puente de regulación, hacemos mención cuando tenemos un diagrama que esté ubicado o esté en stand-by. Entonces, cuando uno de los accesorios o uno de los reguladores no funcione, el otro cumpla con la función de regular la presión. Entonces, si nosotros vemos cómo es el paso de custodio, primeramente, entonces llega al City Gate, pasa a la etapa de regulación. En el City Gate se recepciona, se mide, se odoriza
también se regula y pasa por la primera línea. Entonces, por la línea principal hasta llegar al primer PRM. Entonces, podemos hablar de una estación o de una categoría en el PRM mismo para la categoría industrial o de GNB. Entonces, estos puentes de regulación van a ser por etapas. Si está en la presentación, vamos a llegar ahí. Distribución. Quiero llegar ahí, ahora un ratito. Acá. Cuando vamos del puente de regulación, aquí vemos el conjunto de los accesorios que van a estar conformados, tanto para categoría industrial o GNB. Y aquí hablamos de un puente de regulación secundario. Son dos puentes para dos tipos de regulación, primaria y secundaria. Este tipo de perfil de modulación o de perfil de regulación está acá, en este lo he guardado. Comercial, transporte, vamos, aquí ya. Nuevo proyecto, vamos. Aquí está. Distribución, aquí. Estas son las etapas de regulación. Esto es ya para un etapas de regulación, primera y segunda etapa. Entonces yo veo en el sentido al flujo el ingreso del gas natural de acuerdo al perfil de modulación, aguas abajo, y a la salida del gas natural de acuerdo al perfil de modulación, aguas arriba. Este perfil de modulación es muy complejo. Entonces yo voy a ver cómo está acá. Distribución, esquema. Entonces son una infinidad de accesorios que están dentro de una estación distrital de regulación. Este mismo esquema tiene el PRM. Entonces, que les estaba indicando cuando la línea principal esté en reserva o en stand-by. Cuando esté tapado, digamos, estos accesorios, estas válvulas de derivación y esta línea principal tenga que seguir cumpliendo la derivación y regulación del gas natural. Entonces, para eso es bueno conocer cuántos son los accesorios que están inmiscuidos y son partícipes dentro de la regulación por etapas. Entonces, aquí vemos el tipo de simbología y qué nos indica cada simbología. Entonces, aquí vemos lo que son las válvulas de tipo aguja, válvula tipo globo, los filtros, los medidores, entre otros, ¿no? ¿Cómo yo voy a conocer este tipo de simbología? Algunos me preguntan, me dicen, ¿cómo voy a manejar el tipo de simbología, el tipo de línea? Entonces, dentro de lo que vamos a tener en los materiales, les vamos a proporcionar dentro del curso todo lo que es la representación de las redes primarias y secundarias. Entonces, el software que nosotros utilizamos es el AutoCAD. Pueden utilizar versión 2.18, 2.21, creo que hay 2.23. La representación por línea me indica el diámetro nominal de mi tubería. Si yo estoy hablando de tuberías de 2, 3, 4, 8, 10 o de mayor diámetro nominal, entonces estoy hablando de las tuberías de acero normal al carbono.
el tipo de codificación, el grosor de la línea que me tiene que estar en el AutoCAD y lo propio. Cuando yo voy a manejar tuberías de 20 milímetros, 32, 40, 63, 90, 110, 125 milímetros. Entonces estoy haciendo referencia a tuberías plásticas. Entonces, ¿para qué hacemos o para qué manejamos este tipo de representación? Para que en el CAD tengamos identificado cuándo es una tubería de acero al carbono, cuándo es una tubería plástica. Entonces, ¿qué me va a diferir ahí? La codificación, el grosor de la línea. ¿Para qué? Para que se identifique dentro del plan. Entonces, si yo tengo acá este tipo de trazado, si yo lo estoy marcando, a ver, este que era una tubería plástica, si estoy, sí, línea de gas, no, esta es una tubería de acero normal al carbón de 2 pulgadas. Entonces, es para red principal. Entonces, ¿para qué yo hago el marcado? Para que se muestre dentro de los planos. Si yo lo voy a ocultar, lo voy a desactivar, la línea no se va a mostrar. Entonces, para eso está dentro de la simbología el grosor de la representación. Entonces, yo dentro de estos parámetros puedo ya construir todo lo que ya es un plano. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo los planos? Puedo manejar planos cartográficos, planos urbanísticos, en archivo o CAD o en todo lo que esté en AutoCAD, identificar el tipo de ubicación de mi línea principal y de ahí hacer el tipo de la ramificación, construcción de mis puentes de derivación, PRM, CDRs, entre otros. Entonces, aparte de la representación de las tuberías, tengo que ver la representación de accesorios que están dentro de la red secundaria. Entonces, aquí hablamos de la montura, reductor, tapón, codo de 45, codo de 90, el accesorio de transición acero al polietileno, si hablamos de esto, acá. La transición de una tubería a otra de menor diámetro o una tubería plástica. La cupla, las TES, las válvulas. Cuando hablamos de la acometida y los puentes de regulación, el tipo de puente. Este de color amarillo es un puente de gas natural vehicular. Este de verde, puente industrial. Cuando van a ver cámaras de derivación, cámaras de válvula tronquera, este tipo de simbología. ¿Para qué es bueno conocer esto? Dentro de los planos que nosotros realizamos, hablando de los planos de elaboración, planos ASBUIL, los que han llevado o han conocido este curso, nosotros manejamos dentro del transporte y la construcción de los planos todo este tipo de simbologías. Pero nosotros, lo que nosotros nos difiere es el tipo de accesorios que están dentro de las acometidas industriales y las acometidas de red secundaria, que van a ser casi similares, ¿no? Representación de accesorios de red primaria. Válvula shot up, bola, tipo aguja, el reductor, la T, la montura. Cuando hablamos de etapas de regulación, lo que estábamos viendo hace rato. El tipo de junta aislante, los filtros, regulador pilotado, válvula de seguridad, entre otros, válvula de alivio, medidor, equipo de corrección electrónica, tipo de válvula
bola tipo globo, entre otros, ¿no? Los manómetros y todo lo que maneja, ¿no? Entonces, eso se les va a proporcionar dentro de del material que está dentro del curso. Entonces, vemos lo que es la distribución de la red principal, las tuberías de acero, el tipo de accesorios, válvulas, cámaras de derivación a partir de la estación de recepción y el despacho y operar a alta presión. Entonces, la estación de recepción hemos indicado el Citygate, despacha a alta presión y van a llegar por línea principal o gasoducto a alta presión a lo que son los puentes reguladores de medición para la categoría de GNB e industrial. Cuando hablamos del reglamento técnico, es el marco normativo que vamos a regir y tenemos que tomar en cuenta toda la norma técnica que está dentro de este sistema de distribución de gas natural por red. Entonces aquí hacemos un retroceso y leemos todo lo que es el marco normativo. Entonces todo el marco normativo también se les va a proporcionar. Aquí tenemos el anexo 1, 2, 5, 7. ¿Para qué son estos nexos de la NH? Para ver qué tipo de normas yo manejo, qué funciones cumplen, qué tipo de accesorios tengo que utilizar, cuándo, si yo voy a hacer para la fabricación de calderos, qué tipo de quemador piloto, qué tiene que tener los fabricantes, cómo tiene que ser el material, todo está dentro de esta norma. O sea, cada norma es para diferente accesorio y tiene una función global, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema de distribución de gas natural para la distribución primaria, entonces manejamos altas presiones, tuberías de acero mayores a 20 pulgadas. Entonces, cuando hablamos de gasoductos gigantescos, estábamos viendo en el PDF que les hice ver los gasoductos al altiplano, al sur y los gasoductos que van al Brasil y gasoductos si sigue habiendo a Argentina, creo, ¿no? Vemos ahí todas las etapas de regulación, las operaciones que van a cumplir las válvulas de corte, monitoreo, anticorrosión y los actuadores inmediatos en el caso exista las válvulas de corte, el monitoreo. Entonces, como hemos visto, de 4 a 20 pulgadas las tuberías de acero. Hay otras tuberías que trabajan con diámetro de 22 a 24 pulgadas de diámetro nominal. Entonces, son otro tipo de tuberías que también están dentro del transporte de gas natural y manejan altas presiones. Cuando ya parten del Citygate manejando una presión de 4 hasta 42 bares. Imagínense, son presiones altas por el cual nosotros transportamos el gas natural. Entonces, acá hablamos del régimen de presión, clasificando de acuerdo al rango de presiones. Baja presión, de 0 hasta 50 milibares, de media presión, de 50 milibares hasta 0,4 bares. Presión media, de 0,4 a 4 bares, y la alta presión, por línea principal, de 4 hasta 42 bares. ¿Cómo hacemos la distribución de nuestro sistema de entrega? O sea, ¿cómo va a distribuir esta presión en un sistema de distribuciones de gas natural? Entonces, estamos indicando que llega al Citygate donde va a ser recepcionado, ahí se va a hacer los primeros tratados.
se va a odorizar con mercaptano, se va a medir, va a entrar a los filtros, va a salir a alta presión y va por la línea principal. Entonces acá ya va a haber la categoría industrial que esté en la misma línea. Estación de gas natural vehicular. Entonces acá estos puntos difieren las cámaras de derivación y la construcción del puente regulador. Cuando hablamos del sector industrial, entonces yo tengo que especificar que dentro de esta categoría, la construcción de los puentes industriales o un puente de GNV previamente con una cámara de válvula de derivación. ¿Cómo son este tipo de cámaras de válvula de derivación? Dentro de las normativas que nosotros manejamos, las cámaras de derivación son las que van a manejar la línea principal a una presión, ya sea la línea principal que está manejando a alta presión y la cámara de derivación deriva de la misma línea principal a otro caño, como en este. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Las cámaras de derivación se sitúan de acuerdo a la localización donde el cual va a estar la categoría. Si es la categoría industrial, esta cámara de derivación va a estar de acuerdo a o situado, se puede decir, mediante un GPS que estipula o que directamente está siendo construida una cámara de derivación de uso industrial. Ahora, si en la misma línea hay beneficiarios en el sector comercial residencial, son las ramificaciones por línea secundaria. Igual se van a hacer cámaras de derivación que van a manejar la presión, pero para la categoría comercial doméstica. O sea, manejan las presiones. Eso tengo en esta parte igual que se les proporciona como material. Y no, este no es. Estábamos viendo las etapas de regulación. ¿Cuántos van a ser las etapas? Van a ser 2 etapas. Primera etapa, regulador primario. Segunda etapa, el regulador secundario, el regulador monitor, que van a estar presentes en las etapas de regulación, tanto para el PRM como una estación distrital de regulación. ¿Tuviesen alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta o duda que tuviesen, estimados participantes? Este curso es 100% práctico, chicos. Vemos desde el inicio el tipo de accesorio, el tipo de línea, la construcción, entre otros, ¿no? Dentro de estas acometidas que nosotros manejamos, vamos a ver cómo es el tipo de presentación, el tipo de escala que manejamos dentro de la presentación en la elaboración de planos también que manejamos dentro de las instalaciones categoría industrial o para hacer el tipo de plano por manzanos para hacer la distribución de red secundaria para categoría comercial doméstica. Estaba indicando
qué tipo de líneas o cómo yo voy a sacar la información para la distribución para, para un tipo de categoría comercial, un tipo de categoría industrial o de GNB. Cuando yo tengo la información de un plano cartográfico, como este plano, este es el ejemplo del plano urbanístico cartográfico distribuido por manzanos o por distritos de Cochabamba. Entonces, si yo tengo la información, ya sea por un plano cartográfico, un plano urbanístico actualizado, tengo que ver por dónde se conduce la línea principal. Entonces, cabe mencionar que este tipo de informaciones me da una visión de cómo tuviera que administrar o repartir o ramificar mi línea principal. Si yo veo que es para categoría industrial, entonces hay el sector industrial. Si estamos hablando del sector de Cochabamba, hablamos del sector industrial que es en Santibáñez, donde está la mayoría de las industrias. Entonces, ese tipo de categoría maneja altas presiones. Entonces, la fabricación o el trazado, en este caso, de las líneas principales y dónde se sitúan los PRMs. Y si en el caso, también dentro de la línea principal de distribución, hay usuarios directos, entonces yo tengo que ver cómo va a ser distribuida este tipo de presión en el sistema de distribución de gas natural. Desde la línea principal hasta diferenciar el tipo de sector al cual va a llegar nuestro gas natural. Sector industrial, comercial, doméstico, GNB, entre otros. Cómo ramificar las arterias o cómo ramificar la línea principal para los usuarios y así distribuir el gas natural. Entonces, los usuarios son todas las personas que viven en el país. El usuario directo es el que está interconectado dentro de la línea principal, ya sea en transporte por gasoducto, sistemas de gas, sean industrial, estación de gas natural, o otro tipo de uso que tenga este tipo de usuario directo. Hemos visto las válvulas de servicio, válvulas dentro de un EDR, las etapas de regulación, el tipo de accesorio que me indica cada tipo de accesorio, sea un filtro, una válvula de alivio, una válvula de cierre, una válvula de doble compuerta, tipo de válvula, entre otros. Todas las válvulas por general, todas las válvulas tienen la misión de aliviar lo que es la sobrepresión dentro de la línea del flujo de gas. Entonces, por normal, vienen normalmente cerrados. De un rearme manual se interrumpe automáticamente el paso de gas al ser verificado dentro de un controlador o de un monitor que me indique que se está manejando alta presión. Entonces, estas válvulas de bloqueo se van a activar cuando exista presión alta. Hay otro tipo de alivio por venteo. Cuando hay alta presión, estas válvulas de venteo alivian lo que es la presión automáticamente, liberando hacia el medio externo, ¿no? Vamos a conocer el tipo de válvula y dónde tenemos que utilizar. Entonces, vemos el válvula de compuerta, tipo globo, mariposa, bola de retención, válvula de compuerta de sellado suave,
entre otros. Manejando siempre la ubicación. ¿Cómo tiene que ir dentro del diagrama del perfil de modulación? ¿Cómo está ubicado? Aguas arriba y aguas abajo. Manejando siempre ese perfil de modulación. Vemos también válvulas de corte, de derivación, de seguridad. Ahora lo que tenemos que ver, el marco normativo. ¿Para qué me va a servir todas estas normas dentro de nuestro tema o nuestro curso? Me van a indicar cómo aplicar la norma dentro de la instalación. Entonces, son muchas normas, no las voy a citar, porque está dentro del anexo, lo que llega a todo lo que es la norma. Y los que nos interesa son este tipo. El AGA 7, que es para medición de gas natural con medidor de turbina. El AGA Report 8, que es para factores de compresibilidad de gas natural y otros relativos al hidrocarbón de gas. También para hacer la medición de un gas multifásico y la medición ultrasónica, manejamos el AGA. Esta que es muy conocida, la ANSI B 16.9, que son estándares de tuberías de accesorios que manejamos. Manejamos el ANSI porque manejamos soldadura en acero forjado, soldadura en codos de radio corto. Manejamos la B1611, conectada en enroscados y soldados para accesorios forjados. Aquí hablamos de las uniones soldadas y uniones bridadas. Esta que es para el tipo de tubería, el tipo de transición y de distribución del sistema de tuberías también. El API 6, la especificación de válvulas de tubería. También está la especificación de la línea de la tubería, la 5L. Esta norma manejamos para la especificación de la soldadura para acero negro en caliente y sin costura y galvanizados soldados. Son muchas normas, ¿no? Que están dentro del material. Igual se les va a proporcionar dentro del curso para que lo tengan. ¿Qué es lo que nosotros vemos en global y lo que vamos a ver, lo que nos va a interesar en nuestro curso? Partir desde la cometida, ya sea para una categoría, ver accesorios, acá. Descripción, categoría. Cuando tengamos la representación de la línea principal, calcular las caídas de presión desde la salida del medidor o desde la salida de una válvula de regulación hasta un primer accesorio. Vale decir, si yo estoy saliendo de esta cámara de derivación o en este caso puente industrial, va a salir a una presión hasta el ingreso a una sala de calderos. Entonces yo puedo ver cuánto va a ser la caída y el ingreso a cada uno de estos artefactos. Entonces para esta sala de calderos. O bien hacer el cálculo de la caída de presión si yo tuviese que calcular los tramos hasta llegar a un artefacto. Si hablo de una categoría comercial doméstica, el cálculo de la caída de presión, el cálculo del diámetro que se va a requerir
el flujo de gas con el cual tiene que ser alimentado la línea. Entonces, si puedo yo ver el cálculo, ¿cuánto de diámetro tiene que ser este tipo de tubería y qué tipo de flujo, con qué cantidad de flujo tiene que ingresar? Va a ser este tipo de cálculos. Entonces yo voy a aprender a hacer el cálculo de las caídas de presión, cálculo del flujo, del diámetro. Todo eso está dentro del curso. Entonces, vemos lo que es los cálculos que se van a ver dentro del curso. Vemos cálculo de caídas de presión, con qué presión tiene que llegar si hay una caída de presión considerable, qué rato cambiar el diámetro, por qué condiciones, por qué factores, eso vamos a aprender a calcular. Entonces, todo eso está dentro del curso. Y aparte, vamos a ver también lo que es la distribución y la simulación de un transporte de gas natural por tramos. O sea, vamos a ver otro tipo de perspectiva, se podría indicar, del transporte de gas natural por tubería. Entonces hablamos de un gasoducto de línea principal. Las consideraciones que vamos a manejar, esto lo vamos a ver en HYSIS. Entonces ahí vamos a ver el tipo de tubería, qué consideraciones para poner en práctica y mostrar cómo son los actuadores que están dentro del transporte de gas natural. Entonces hablamos acá de los compresores que van a estar presentes en la línea de transporte. Compresores para gas natural y las bombas en el caso de distribución de línea o distribución de hidrocarburos líquidos por poliductos. Es mucha diferencia, ¿no? Si tuvieran algo que no hayan entendido o quieran que se les vuelva a repetir o aclarar alguna duda o algo que ustedes quisieran participar, añadir, estoy presto a oír. ¿Alguna pregunta o duda? Buenas noches, ingeniero. Quisiera hacer una consulta. Sí, adelante. En el curso vamos a realizar el proyecto de instalaciones de gas industrial para presentar a YPFB o algún proyecto vamos a ver como ejemplo. Claro, vamos a ver lo que es la presentación de un proyecto final. Puede ser la construcción o la derivación de una cometida industrial o de GNB. Vamos a ver el tipo de forma de entrega. ¿Cómo tiene que ir el plano? Estos son planos con los cuales nosotros entregamos. Este es un tendido de red secundaria de gas natural para una empresa de gas natural. ¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo es la hoja de presentación? Y demás. Lo que nosotros vamos a aprender es cómo adjuntar y cómo elaborar nuestras hojas de entrega cuando nosotros estipulamos un proyecto dentro de la categoría de gas natural. Eso está dentro del contenido. Entonces, el contenido son 8 módulos o 8 temas que nosotros vemos en el transcurso del curso. También vamos a ver la forma del llenado, les he indicado, como esto. A ver acá. Este es de categoría doméstico. Entonces, es una forma de llenado.
dentro del CAD, ¿no? Diferente escala, 1:100, cómo tiene que ir diseñada la hoja, el margen, y qué tiene que estar dentro de la hoja. Obvio que está la proyección en isométrico, la proyección en 2D y la información de cada tramo en este caso, ¿no? Aquí vemos lo que estaba diciendo. Vamos a calcular consumos, caídas de presión, longitud real, longitud equivalente y la capacidad con la que se está trabajando cada tipo de artefacto. En este caso, un calefón, un parrillero, una cocina, un termotanque, entre otros, ¿no? Entonces, todo lo que va a tener los artefactos. En este caso, cocina, termotanque, el consumo y el diámetro con el cual se utiliza. Los accesorios que están presentes. ¿A quién va eso? Dirigido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tuviesen? ¿Alguna otra pregunta o duda que tuvieran, estimados participantes? Buenas noches, una consulta, ingeniero. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo la duda si es que las clases van a ser grabadas y nos podrían pasar después el documento para tener las clases grabadas en caso que quisiéramos volver a repetir la clase, Claro, porque a veces, por ejemplo, con el tema del trabajo uno no puede estar atendiendo bien en algún momento y puede perderse de algo importante. sí, como estaba mencionando mi colega, el ingeniero coordinador, el curso es grabado, o sea, de inicio a fin. Empieza 8, termina 10. Por el caso, ya sea de trabajo, otro factor que uno no esté presente en ese horario, no se va a hacer, no va a perder ninguna clase porque esa clase está siendo grabada y se les manda al grupo. Se les manda al grupo tanto la clase grabada, tanto el material de la clase. Entonces, para que ustedes no se pierdan ni una clase. Entonces, por cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, otras fuerzas mayores o otros factores, uno no se pierde de las clases. Ahora bien, dentro del curso vamos a ver todo lo que es la construcción, vamos a ver las terminologías, vamos a ver todo lo en AutoCAD. La última clase, la penúltima o última clase, vamos a ver lo que es la distribución y el transporte en HiSys. Entonces, es otro tipo de software, ¿no? Entonces, lo vamos a ver eso, la simulación, cómo es en lo real. Nosotros acá lo vamos a dibujar, pero es diferente que en un simulador me lo simule en lo real. Entonces, es muy diferente la distribución por línea y el transporte. Sí, había una pregunta. Me trabé, boludo. Bueno, a lo que quiero llegar. El curso es completamente práctico. Desde el primer día pasamos la clase, es como hoy día. Voy avanzando y a medida que voy avanzando, si alguien tiene una duda acerca de lo que estamos viendo, me lo preguntan. Si es una pregunta, si es algo que quieran añadir o participar, lo hacen. Si hay personas que no pueden estar presentes por diferentes factores o con muchas cosas, no se pierden de nada porque las clases son grabadas y se las envía al grupo, tanto el material como la clase grabada. Si ustedes, si ustedes,
Si ustedes Sí. se animan al curso, entonces se animan al curso, directamente van a tener un plus. ¿Qué quiere decir este plus? Las horas de participación, que es lo que interesa dentro de los certificados. Si nuestro certificado van a ir 40 horas, una suposición, tengo 40 horas de participación y yo me inscribo hoy o hasta el día del curso, van a tener un plus de 10 horas dentro de sus certificados. Entonces ya no van a tener 40, van a tener 50 horas de participación. ¿Qué es lo que vale dentro de los certificados? Solo se fijan las horas de participación. Mientras más horas de participación tiene mayor peso tu certificado. Ahora, posterior a lo que termine nuestras clases, pasamos el curso, las 2 semanas, nosotros vamos a hacer la entrega de un trabajo, un proyecto. Esto con la finalidad de añadirles 10 puntos en su participación dentro de sus certificados. Ahora, si ustedes se han inscrito hasta el día de las clases, tienen un plus de 10. Presentan su trabajo final, eso ya es opcional. Si ustedes quieren más horas de participación, lo presentan, entonces van a tener 60 horas. Entonces, un plus más de 10 horas dentro de su certificado. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes, señores? Entonces, la invitación ya está hecha. Las clases son prácticas desde el primer día. Cualquier duda y demás, lo que les puedo indicar. No sé qué pasó, pero bueno. La decisión está dentro de ustedes, depende de ustedes. Anímense, chicos, es un curso práctico. Van a aprender. Y qué mejor forma aprender con una persona que ya tiene mucha experiencia dentro de lo que es el transporte de gas natural en las categorías mencionadas. Para ir terminando, ¿tuvieran alguna pregunta o duda o algo Buenas que noches, quieran ingeniero. añadir? Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, el costo del curso, ¿será que se puede ampliar para el pago, que es el pago reducido, me parece? Porque me parece que era hasta hoy día, pero yo quería ver este webinar primero y tomar también esa decisión. Aún no he hecho el pago, Claro, por eso le menciono. directamente con el coordinador, con el ingeniero coordinador. Mi colega les va a dar ese tipo de información, el costo y no sé hasta cuándo tuvieran que pagar, pero por ser partícipes de este webinar, ustedes ya tienen un descuento. Si ustedes se inscriban hasta la fecha del inicio, tienen un plus de 10 horas. Es lo que estoy indicando. Si son 40 horas en tu cartón certificado, tú te inscribes por ser presente en este webinar, tienes 10 horas más. Si presentas tu proyecto al final, depende de ti, tienes otras 10 horas. Eso es un plus. Y directamente, si se va a ampliar, directamente con el ingeniero Henry. ¿Sí? Buenas noches, estimado Richard. Bueno, antes de terminar el webinar, de manera general, bueno, ya el instructor ha dado sus términos en este caso de cómo va a ser la parte de horas, pero referente a la parte de las inscripciones, bueno, el precio, como ustedes saben, es de 210 bolivianos, el precio promocional, y para ustedes que han participado en este webinar, está habilitado, pueden cancelar el día de mañana o pueden cancelar el día lunes, no hay ningún problema. El día lunes se les va a agregar a un grupo con los demás inscritos para que puedan participar del curso y de las clases, ¿no? En este caso, eso es un punto importante. Como su compañero igual mencionó, las clases se van a grabar, van a ser en vivo online y se va a compartir tanto el material como las grabaciones para que lo puedan ustedes disponer, ¿no? Eso es un punto importante.